Buenas hermanos, ¿cómo andan? No se sorprendan de mi nuevo outfit. No soy un cura, ningún pastor anglicano, por las dudas. Muy bien, lo que quiero hacer acá es edificar a hermanos y nada más. Y curar en el buen sentido, como todos necesitamos el Evangelio para ser cada vez más como Cristo. Pues eso es lo que dice este pasaje, que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y luego va a decir, entonces pues, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, hay que considerar bien esto, y al considerar esto, lo que somos en Cristo, que ahora ya somos vivos y actuamos como vivos, y ya estamos muertos a lo que nos condenaba. Por lo tanto, si sabemos eso, nos consideramos así, vamos a vivir para Dios. Y hoy quiero hablarles algo que me pasó a mí cuando, entendí más el concepto de Romanos 6. ¿Qué me pasó? Me quedé recontento, me llenó de gozo a mí. ¿Por qué? Porque entendí un aspecto más de la vida cristiana de cómo vivirla por medio del Evangelio. Yo ya sabía que el Evangelio se vive por la fe, la vida cristiana se la vive por la fe en el Evangelio, sabía. Pero cuando entendí más Romanos 6, entendí mucho más todavía y me produjo una tremenda fuerza para vivir la vida cristiana, un tremendo combustible para vivir más la vida cristiana. Entonces les quiero comentar un poco cómo fue eso, para que a ustedes también quieran investiguen más Romanos 6 y todos los pasajes de la Biblia que apuntan a la obra de Cristo, para que sea el motor de nuestra vida cristiana, hermanos. Y sí, yo fui a estudiar una facultad cristiana ya en Uruguay, en la capital, Montevideo. Y estuve un año estudiando allí. Ese año estaba como volviéndome mejor cristiano, pues estaba medio débil en la vida cristiana, por así decirlo. Recién me había convertido hace un año más o menos, y bueno, estaban algunos conflictos. Además tenía algunos errores ahí que cometía. Entonces ese año fue un año de introducción. Gracias a Dios que a la mitad de ese año ya estaba mejorando bastante y ahí continué. Pero al siguiente año seguí mejorando. La mitad del siguiente de ese año, en segundo año de la facultad. Y en julio iba a venir un pastor que es profesor de una universidad también allá en Bob Jones, en Estados Unidos. Y él daba clases de romanos allá en Estados Unidos. Y bueno, él vino desde allá, desde la facultad de allá, a nuestra facultad, se llama FEBU, Facultad de Estudio Bíblico del Uruguay. Y entonces él vino allá para enseñarnos romanos. Y cuando llegó a Romanos 6, tremendo. Ya estaba hablando cantidad de verdades muy buenas, que estábamos siendo reedificados todos. Y yo también quería aprender, anotaba y anotaba en este cuaderno hecho por mí. No sé si pueden ver acá. Ahí anotaba. Y ya un poco antes, yo por mi propia cuenta ya estaba estudiando Romanos 4, leía comentarios de Calvino, Wiersbe, Lutero, que dicho sea de paso, regalé el comentario de Lutero cuando estaba ya en la facultad. Pero ya voy a conseguir, seguro que hay versión PDF. Y espero que seguramente sí le fue de bendición a este hermano a quien le regalé. Y bueno, ahí anotaba, y llegó Romanos 6 y me impresionó Romanos 6. Me dio una fuerza. Y miren, les cuento algo de lo que el profesor decía comentando Romanos
Romanos 6 y con relación a esto. Entonces, a ver si un poco más acá. En la otra página. Ahí está. Acá tengo. Decía, el viejo hombre, explicando Romanos 6:6, es nuestro yo anterior a ser salvo. Y ahí él dijo, cada vida tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Y dio el ejemplo que yo ya utilicé de él, de que tiene la vida cristiana como dos tomos. Tomo A, cuando estaba en el viejo hombre. Y ahora tiene el tomo DC, el tomo B, la historia que ahora es hijo de Dios. Entonces, después, antes de Cristo, el tomo A, tomo B, después de Cristo. El viejo hombre ya es nuestro anterior, ya no somos más eso. Él estaba diciendo eso. Y luego dijo que ahora en el nuevo hombre nos reina el pecado. Y claro, ahora tenemos a Cristo viviendo en nosotros, que Cristo por el poder del Espíritu en nosotros nos hace vivir la vida cristiana por nuestra unión con Él. De tal manera que tenemos poder ahora para vencer al pecado. Eso no lo teníamos antes. No podíamos ni mover un fósforo ni una pluma desde el reino carnal. En el reino espiritual no podíamos mover nada para Dios. Éramos menos que fantasmas. No sé si veían películas de fantasmas que tratan de mover algo en la vida real y no pueden. Bueno, así éramos nosotros en la antigua vida. Tratábamos de hacer obras buenas, supuestamente tratando, ni queríamos eso, pero no podíamos nada. Éramos menos que un fantasma. Eso éramos antes, hermanos. Pero ahora tenemos poder de Dios para vivir para Dios. El pecado no reina más sobre nosotros. Hemos muerto al sistema viejo de la ley. Entonces, y dijo el autor, dice, el que nos vino a comentar sobre Romanos 6, sigue diciendo, Dios quiere que el cuerpo sea dominado por el pecado y quiere que se acabe eso cuando conozcas a Jesús. Sí, Dios va a permitir que el pecado se enseñoree en todos. Pero para que se lleve más la gloria Dios, cuando Jesús le domine a esa persona y pase de la muerte a la vida. Eso es grandioso. Es grandioso ver el contraste de personas que no conocen a Jesús como su Salvador y Señor y ver la otra persona que, contrastando a la otra, sí puede vivir y ver lo espiritual. Es grandioso ver ese contraste, pues, para que Dios se lleve toda la gloria en eso también, hermanos. Y sí, luego otras cosas que decía él, aquí, a ver si ya tengo. Muy bien, acá dice, ahí hablando sobre el secreto espiritual de Hudson Taylor, dice que Hudson Taylor dijo, la parte más dulce es la que trae la identificación con Cristo. Bueno, esto es lo que está hablando acá, considerarse estar en Cristo. Ahí arreglé un poco. Y ahí mencionó unos libros que habla sobre un poco más de eso. Y dijo, fe en los hechos se requiere para vivir una vida victoriosa en Cristo. Fe en los hechos. Esto, considerarse muertos al pecado y vivos para Dios, es tener fe en el hecho que Cristo nos hizo muertos al pecado y vivos para Dios. Fe en el hecho es lo único que te puede garantizar una vida victoriosa en Cristo. Fe es lo que va a hacer que puedas vivir la vida cristiana y seguir viviendo y apropiándote cada vez más de lo que sos en Cristo. Eso te va a hacer vivir siempre en victoria, como dijo Pablo, dice que siempre en todo lugar nos hace andar victoriosos.
dijo, creo que es segunda de Corintios 4 por ahí. Bueno, y dice, tus sentimientos son equivocados, dice, debes ejercitar tu fe en los hechos verdaderos. Concluye, dice, ejercita, que dice Romanos 6, ¿qué significa eso? Concluye, calcula lo que Cristo ya hizo por vos. Considera eso. Fe en los hechos, dice. Tus sentimientos son equivocados. Debes ejercitar tu fe en los hechos verdaderos. Dice, la santificación como la justificación requiere de fe. Romanos 3:28 también utiliza esta misma palabra. Concluye lo que es la justificación. Y acá también concluye lo que te va a hacer poder hacer vivir la vida cristiana. Y seguir santificándote más. ¿Qué? Considerar, saber que Jesús murió por vos y estás muerto al régimen viejo y ahora estás vivo para Dios, ahora tenés comunión con Dios y Jesucristo vive en ti para hacerte seguirte dando el poder para vivir y vencer al pecado y vivir para Dios, hermanos. Entonces, además dice el autor que el Espíritu Santo fue dado para que tome las cosas de Cristo, las que pasó en la cruz, y nos haga revelar. Debemos llevar a la mente estas verdades y no mirarse a sí mismo. La respuesta siempre está en Cristo, en lo que Él hizo. Debemos entonces concluir con fe estas afirmaciones de Romanos 6, 1 al 10. Hermano, esto es lo que nos dice Romanos 6, 11. Hermano. Y dice que el pecado, como va a decir luego el versículo 12, el pecado va a seguir tratando de tener el dominio, va a querer enseñorearse, va a querer manifestarse el pecado, la carne. Pero, dice, puede ser un amo que te gobierne por un momento, pero nunca podrá reinar como antes y reinar completamente. Pues hay que distinguir las palabras reinar aquí. No se está refiriendo al mismo reinado que tenía antes, sino se está refiriendo a un reinado que en el creyente el pecado puede ocupar algo de espacio. Por eso, no sé quién le dijo a quién, no deis lugar al diablo. Creo que Pedro le dijo a Ananías o Zafira, no deis lugar al diablo. Y Pablo también creo que dijo eso, no deis lugar al diablo. Y Pedro dijo algo parecido, no sé. Y bueno, es así. Y bueno, Jesús mismo le dijo a Pedro, sal de mí, Satanás. No hay que dar lugar al diablo, no hay que dejar que reine el pecado. Bueno, el diablo, damos lugar al diablo cuando permitimos que el pecado reine. De otras maneras, dice eso el autor aquí. Y dice, luego va a decir el versículo 14, que no estamos más bajo la ley. Dice, y saber esto nos va a fortalecer. Dice, si no estamos bajo la ley, entonces no estaremos bajo el dominio del pecado, ya no más. Y debemos recordarnos de esto en el medio de la lucha, dice. Y eso nos va a dar fuerzas, hermano. El pecado no volverá a dominarnos nunca jamás. Y con esta confianza rechazaremos, por lo tanto, vivir en el pecado, dice. Y hay algo acá que yo anoté. Para que vean que, bueno, noté capaz que unos meses después o un año después, cuando seguía recurriendo a este librito, puse, leer siempre cuando vea esto, de Romanos 6, 1 al 14. Puse, cuando estoy leyendo esto, leer siempre Romanos 6, del 1 al 14. Ahora les voy a explicar por qué puse esto. Les voy a explicar ahora por qué puse esto. Y bueno, sigo diciendo lo que yo aprendí allá y lo que yo anoté cuando estaba en la clase. Y así. El cristiano no puede entender que lo primero es tener fe en saber los hechos para que suceda la santificación. Dice que él, como profesor y como pastor de una buena iglesia allá en Estados Unidos, una tremenda iglesia, él notó que a muchos cristianos les cuesta entender esta verdad. Él dijo que hay pocos que entienden esto. Les cuesta
entender esto, que la santificación es por la fe y primero debe tener fe en saber los hechos para que luego suceda la santificación, dice. Que a muchos cristianos les cuesta entender esto, dice. Y bueno, ellos se pierden. Y por eso es importante entender esto de corazón, que te llegue a tu ser y que te aferres a esto y agarres esto para vivir, hermano, la vida cristiana, hermano. Y bueno, ahora les digo, ¿por qué puse leer siempre cuando veo esto? Leer Romanos 6, 1 al 14. Bueno, fue de tremenda bendición esta clase de Romanos 6 y bueno, de todo lo que dio este pastor, que bueno, luego se fue y yo estaba recontento y tenía fuerza. ¿Por qué? Porque hacía la conexión de, al tener fe en los hechos, por lo tanto, ahora el pecado no se va a enseñorear de mí. Y si yo sé esto, el pecado no me va a ganar. Entonces, en cualquier problema, cualquier aparente problema que podría pasar, yo decía, esto no me va a dominar, tengo fe en los hechos. Y estaba contento y vencía, estaba seguro. Entonces decía, voy a leer Romanos 6 en cualquier momento y estoy seguro que voy a vencer al pecado. Y yo viví así. Y bueno, ese fue él y me acuerdo un momento particular que tenía que ir al dentista que me hagan, creo que sacar la muela o algo así, o corregir o algo así. Y era no era un dentista en sí, sino era practicantes de dentistas. Que yo iba a un lugar donde practicaban muchos dentistas y bueno, que todavía no eran, que estaban cursando. Y bueno, a ese nivel ya estaban un poco avanzados, menos mal. Pero igual le costaba ahí a algunos cuando estaban haciendo así, le llamaban a los doctores, a los que sí eran dentistas, y como 3 o 4 hablando ahí, no sé qué, poner anestesia, y yo decía, no, pero mira, no, arregla. Tenés que tener un poco de fe ahí, valentía para ir ahí. Pero bueno, yo antes de ir ahí, no sé si creo que ya había pasado lo más fuerte, pero igual iba a ir al dentista. Entonces, yo quise, voy a leer Romanos 6, 1 a 14. Y leí y tuve paz. Siempre, cuando iba. Y leía Romanos 6. Ya lo tenía, pero te alentás mucho más y te hace más, por así decirlo, lúcido al leer en las escrituras Romanos 6. Y meditar, por eso hay que meditar, hay que orar este versículo, hay que ir y recurrir. Acuérdense, cuanto más discernimos, más leemos la escritura, más sabemos, más ahondamos en esta verdad, más vamos a considerarnos y vamos a ir creciendo en esto, considerarse también. Esto no implica que cuando no estamos leyendo no nos estemos considerando también, pero hay que ir y hay que meditar, hay que hacer esas cosas, que lo vas a poder hacer también. ¿Por qué? Porque antes ya consideraste también y vivís por eso, y eso te da fuerza para aún querer seguir considerándote y recurrir a la Biblia también, pues es algo grandioso que te pasó y querés seguir agarrando ese tesoro. Es por eso. Entonces puse siempre cuando lea esto, leer Romanos 6. Y bueno, eso es grandísimo, dice. Y bueno, para ir concluyendo acá lo que dijo el profesor, a ver, les digo otra cosa. Sí, dice, a ver, acá quería... Sí, que debemos ocuparnos con temor, la salvación con temor y temblor. Bueno, querer dedicarnos a entender eso. O si no, nos estaríamos oponiendo a Dios. Por eso otro pasaje dice, no apaguéis el espíritu. Él está haciendo que prenda el fuego en nosotros y no debemos entristecerlo. Inclusive Él te está dando el poder de querer y el poder aún de el hacer las cosas. Temblemos si estamos contradiciendo eso, si estamos apagando el espíritu, ese espíritu en nuestra vida, hermanos. Si aquí el pasaje te dice que te consideres, que te aferres del gran regalo de la gracia de Dios y te está dando eso, te está dando
ahí esa noticia encima que te da el querer saber esto y el querer y el hacer aún. Si vos tenés toda esa luz y aún así querés ignorar eso, eso es cerrar los ojos a la realidad, hermanos. Por eso tenés que aprender y considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Y eso te va a hacer que no reine el pecado y que encima te va a hacer querer. Y te va a hacer hacer. Y te va a hacer preocuparte en tu salvación. Pero si vos no empezás por esto, que es el inicio para la santificación, vas a estar en una situación no favorable, como dije en la clase pasada. Y miren, lo que dice otra vez el pasaje, para terminar aquí, de hablar sobre él. Dice, si tratas de vivir en la ley, es decir, seguir la ley de Dios, inclusive la ley que es de Dios toda la ley, pero si vos tratas de vivir encima de la ley de Cristo, está bien, pero sin creer lo que dice este capítulo 6, dice, entonces vas a estar en un problema. ¿Por qué? Porque vas a querer vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Y Romanos 6 no dice eso. Por eso Pablo dice que te explica el capítulo 7 de Romanos. Si yo trato de vivir en mi vida cristiana en el cumplimiento de la ley, voy a energizar el pecado, como le pasó a Pablo. Y el capítulo 7 va a explicar si es un cristiano que está queriendo seguir la ley por sus fuerzas, o si es un incrédulo que está queriendo seguir la ley por sus fuerzas. En ambos contextos se puede aplicar este texto de Romanos 7, hermanos. Y bueno, siguió diciendo más. Acá empezó a hablar sobre el capítulo 7, sobre el capítulo 8. Pero, bueno, esto es lo que te hace tener una luz distinta de la vida cristiana. Te pasa a sacar esa idea que tenés que la vida cristiana es algo imposible. Y te pasa a dar el conocimiento de que todo es por Cristo, que todo es por la gracia de Dios, y eso te da paz. El mismo Jesús decía, seguidme a mí, el yugo es fácil. Jesús es el que nos va a dar todo, y eso nos hace descansar nuestras cargas, nos hace dar nuestras cargas a Dios, para vivir la vida cristiana gozosos. Por eso Pablo dice, estad siempre gozosos. Él no podría decirnos eso si luego nos daría unas tremendas cargas que no podamos llevar. Acuérdense que el mismo Pedro o Pablo dijo que nuestros antepasados, nuestros padres, les era una pesada carga la ley para ellos. Pero ahora, hermanos, podemos, por medio de la gracia. Inclusive en el Antiguo Testamento la gente si podía cumplir la ley y gozarse en la ley era porque confiaban en la gracia de Dios que se iba a revelar en Cristo Jesús, hermanos. Y saber este Romanos 6, por lo tanto, te da gozo y paz y te da fuerzas para vivir la vida cristiana y te hace vivir para Dios realmente, hermano. Y bueno, espero que con esto les sea de gran bendición y termino con una ilustración. Yo hace poco estaba en un lugar estudiando, ahora en otra facultad, pues ya me recibí de esa. Ahora quiero seguir ahondando más en el conocimiento de las escrituras. Estoy estudiando ahora en el Seminario Reformado Latinoamericano. Y bueno, estaba allá y vino uno a llevar el púlpito para el lugar donde se iban a exponer las clases. Y bueno, él y yo estábamos llevando el púlpito y él casi se tropieza por creo que era algo que agarraba unas flores ahí y se tropieza. Y él estaba llevando el púlpito. Opa, dijo así, no sé qué. Bueno, yo me subí a la camioneta sosteniendo el púlpito así y llegamos al lugar, al lugar donde íbamos a dejar el púlpito. Y cuando bajamos el púlpito así, ahora yo casi me tropiezo por una luz que estaba abajo, así, esas luces que se ponen para mostrar ahí los pastos. Y entonces el otro dice, pero este púlpito casi nos mata. Y yo dije,
pero hay que pensar distinto. O este púlpito, dije, nos salvó las dos ocasiones. Y bueno, y dije, a veces es como el vaso. Algunos piensan que está medio vacío y está medio lleno. Y es así, hermano. Nosotros tenemos que ver de una perspectiva cristocéntrica, no de una perspectiva legalista la vida cristiana. Debemos entender la realidad que la cruz de Cristo nos salva nuestra vida cristiana, hermanos. Entender eso nos va a dar gozo para vivir. Tenemos que tener esa mentalidad que Pablo nos está queriendo hacer, que la fe en Cristo, en la cruz, nos da la santificación. Es el inicio, es la fuerza para darnos la santificación. Hermanos, tenemos que entender eso, cambiar la perspectiva y entender lo que es, lo que dice la verdad del Evangelio, lo que dice Romanos 6, hermanos. Por ejemplo, otros también se preguntan si los hombres inventaron realmente la matemática o fueron los hombres que inventaron realmente la gramática. Y se preguntan eso, se llenan de dudas y sí, no, pero no sé qué. Pero se olvidan que es Dios que realmente estableció todo ya. Solamente nosotros descubrimos la verdad. Y bueno, hicimos algunas cosas ahí, pero la verdad ya estaba ahí, hermano. Eso es lo que los cristianos debemos entender. Debemos saber que Dios puso la verdad y tenemos que creerla, hermanos. Y no tratar de pensar que por nuestras propias fuerzas individuales vamos a poder seguir y vivir la vida cristiana. ¿O quién existió primero, la gallina o el huevo? La Biblia nos dice claritamente que fue primero la gallina. Hermano, la Biblia es nuestra guía y nosotros tenemos que tener esa perspectiva. Y aquí la Biblia nos dice claramente, no pongas tus experiencias humanas, egocéntricas, por delante de lo que dice la verdad de la Biblia, hermano. Bueno, con esto me despido y espero que con esta predicación, con este outfit medio cura que tengo acá, solo faltaría un coso blanco acá, les pueda haber ayudado y curado en muchas cosas. Si ya estabas curado, espero que te sea de gran aliento, pues siempre cuando leemos Romanos 6, 1 al 11, crecemos más aún en apropiarnos y considerarnos muertos al pecado. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.